convierte. Ya estos conceptos ustedes los conocen, los han manejado. Hemos hablado de pruebas de caja blanca, de calidad de código, de pruebas de cobertura y bueno, vamos a ver unos ejemplitos en Mia y plugin de Sonar y Jenkins. ¿Cuál es la idea? La idea es que el semestre pasado ustedes trabajaron con GitAction, ¿no? Han trabajado con diferentes IDE, han trabajado con diferentes frameworks, han trabajado con metodologías diferentes. La vez pasada trabajamos estamos trabajando con User Stories con Scrum y el semestre pasado trabajamos con UP, Uniprogramming, utilizando historias de usuario. Y eso les va a armar un criterio, ¿no? Un criterio de beneficios, desventajas, de opciones dentro del mundo de la programación. Sabemos que en este semestre vamos a tener un poco más de foco ya en este periodo de entrega de proyecto. De hecho, les ha tocado ser PO. Esta vez ustedes mismos tuvieron que hacer definición de requisitos. Mantuvimos los wireframe en Figma, hemos mantenido Docker, digamos, hemos mantenido Git para manejar el código, vamos a pulir lo que son las herramientas las políticas de Rama. Bueno, la idea de retomar este tema es fortalecer este conocimiento y trabajar con otras herramientas. Y en particular, considerar si llegamos a Sonar, ¿verdad? A el SonarQube. Vamos entonces a empezar esta clase de manera teórica que la vamos a ver dentro de la práctica. Luego, en la práctica, ¿qué es el objetivo? Las pruebas, ¿qué son pruebas caja blanca? ¿Qué es calidad de código? ¿Qué son pruebas de cobertura? ¿Qué significa pruebas de cobertura? Bueno, los plugins, herramientas en el pipeline y ejemplos. Entonces, sabemos, repetimos, confirmamos. Las pruebas, ¿qué son las pruebas en la fase de desarrollo? Bueno, en la fase de desarrollo hay una serie de actividades realizadas para verificar que el software cumpla con los requisitos especificados y que funcione correctamente en tu lanzamiento. Existen pruebas en diferentes ciclos de vida del software. Ustedes van a trabajar con las unitarias, con la end-to-end, con pruebas de performance, de API y de aceptación. Incluso ya trabajaron con pruebas de interfaz cuando hicieron el intercambio o el switcheo de wireframe, porque validaron a nivel de un prototipo o de los requisitos los prototipos para poder generar el prototipo. Entonces, hay diferentes niveles de prueba y que nos garantizan que no tengamos errores, que garanticemos la calidad del producto. Los objetivos de las pruebas son identificar los defectos y garantizar el funcionamiento del software. Hemos hablado también de lo que es ISTQB y cómo siendo la certificación internacional de tester, de probadores, identifica que, bueno, que nuestro trabajo es conseguir la mayor cantidad de issues posibles para ser resueltos, pero que eso no da la garantía de que estando en producción no existe un camino X donde pueda existir un pequeño, un pequeño bug. Que la idea es que lo crítico, que lo común, que los pasos más comunes y los flujos alternos más comunes puedan tener garantía de funcionamiento adecuado. Y que además tenemos pruebas que están muy asociadas a la validación de los requisitos. Funcionales y no funcionales, ¿no? Tenemos también eso, ¿no? Requisitos funcionales y no funcionales. Y además hemos hablado en varias oportunidades de los tipos de pruebas. Las pruebas de integración, las pruebas de aceptación, entre otras. Las pruebas caja blanca son un tipo de prueba donde el evaluador tiene acceso al código fuente. Entonces están las cajas negras y están las cajas blancas. Vamos a empezar con las cajas blancas. Las pruebas cajas blancas, por ejemplo, una prueba unitaria es una prueba caja blanca. Entonces, ahí vemos que también lo hemos conversado, que una prueba puede tener diferentes categorizaciones, pueden verse desde diferentes puntos para un tipo de prueba diferente, siendo la misma prueba. Es un método que se centra en el flujo interno de datos y la lógica del programa. Objetivos de la prueba caja blanca. Tiene como objetivo principal detectar errores de código, mejoras de rendimiento del software, asegurar que todas las rutas de ejecución son cubiertas durante las pruebas. Por ejemplo,
¿Cuáles son las diferencias con otras pruebas? Las cajas negras no requieren conocimiento de código interno, la prueba es como un usuario final. Por ejemplo, cuando me decían en algún momento, nosotros vamos a entregar el software, pero el URL del software que lo vamos a montar en un hosting. Y yo decía, ajá, eso me va a permitir hacer pruebas caja negra, pero no pruebas caja blanca. Entonces, dependiendo de quién es el auditorio para hacer la prueba, ustedes tienen que entregar un contenedor completo con Docker y además para poder hacer pruebas caja negra, emulando el funcionamiento, pero dependiendo si es a un arquitecto, tienen que entregarle el código fuente, es decir, mi URL de mi código en Git, ¿no? En Git, para poder revisar si estamos haciendo buenas prácticas. O correrle productos como un Pentest o como un SonarQube, para identificar problemas que pueda tener ese código. ¿Ok? Esto requiere que si vas a hacer pruebas de caja blanca, un code review es una prueba de caja blanca. ¿Por qué? Porque tienes que tener comprensión de la lógica de programación y el flujo de datos del sistema. Para diseñar pruebas, y hablamos nuevamente del diseño de pruebas, es importante considerar como mi universo en la prueba. Hay conceptos como el valor límite y la prueba por sentencias, que son utilizadas para asegurar la cobertura efectiva durante el código. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una sumatoria, bueno, con la calculadora, el ejemplo, vamos a sumar y el requerimiento dice, bueno, hay que sumar 5 más 5. Las pruebas límites se refieren a, bueno, voy a usar los valores bordes, valores, utilizo el cinco son los últimos, el cero, el rango, el cero y el cero son los primeros. Y combino ese tipo de pruebas y hago una elección aleatoria de todo, no pruebo todos los escenarios porque si no, bueno, las pruebas se vuelven infinitas y exponenciales. Entonces, esto también forma parte dentro de la certificación de testers SISTQB. Existen técnicas para diseñar pruebas y poder usar pruebas que tengan sentido dentro de mi estrategia para hacer un alcance adecuado de mi código y de mis requisitos, tener una buena cobertura. Ahora, analizar el flujo de control. Para eso implica examinar el camino que toma un programa a través de su estructura de control, asegurando que todas las posibles rutas sean evaluadas y probadas adecuadamente. Y eso también habla un poco de la cobertura. Incluso está la cobertura de las pruebas y también hay herramientas como Sonar evalúan, por ejemplo, si tengo un código muerto, cuando tengo un método que nadie llama, que creé en algún momento, pero y nadie utiliza ninguna función, ningún programa llama, ese es un código como huérfano, como muerto, eso también es validado dentro de las pruebas de caja blanca. La cobertura de código se refiere a la medida en que la prueba ejerce en las distintas rutas del código fuente. Se utilizan herramientas específicas para identificar parte del código portal. Sería similar a lo que hace Slit. No he trabajado, Jonathan, no he trabajado con Slit como herramienta. No la conozco, me suena de alguna clase teórica, pero no lo he trabajado. Si me comentas más o menos qué hace, es sería, te identifico que podría responderte sí o no. Ahora, yo he trabajado con Sonar, he trabajado con SonarQube, he trabajado, por supuesto, con pruebas unitarias. Pero la cobertura de código, al final lo que evalúa es eso, que todos los caminos estén probados. Un ejemplo de prueba, de ciclo de prueba. La prueba del ciclo de prueba abarca desde el ciclo de desarrollo inicial hasta el mantenimiento. Igual te lo averiguo. A ver qué me dice por acá. Es una extensión en los IDEs que pone en rojo aquellas variables. Exactly. Sí, eso sería el tema para que nos darnos cuenta que tenemos que meterlo en el archivo y ahí el IDE lo resalta. Exacto. SLID en ese caso funciona como parte de tu compilador dentro de tu IDE y te hace validaciones para. También existen otro tipo de validaciones que hacen este tipo de herramientas. Por ejemplo, no liberaste una variable.
o hay temas como que tu variable es pública cuando pudo haber sido privada. Cosas por el estilo validan estas herramientas y nos ayudan a que nuestro código sea también más seguro, más limpio, ¿verdad? Ajá, ok, ¿qué más por aquí comenta? Y Sonar lo muestra en tiempo de compilación o sería igual a meternos en el archivo. Sonar se utiliza como dentro del ICID, cuando compilas ya te va generando warnings. Pero en el momento que tú generas tu empaquetado, que recuerden que ustedes vieron Maven o vieron entre Maven y otros empaquetadores, te indica, mira, esta es mi cobertura, te da un porcentaje de la cobertura del código que estás probando a nivel de pruebas unitarias. Sonar también hace otras cosas, tú puedes configurar que te verifique SonarQube la indentación, por ejemplo, que esté indentado en tu código. Además, existen diferentes reportes que te genera Sonar y lo vamos a ir viendo ahorita dentro de esta parte teórica, ¿ok? Te va listando cuáles son los warnings de tu código en esa misma línea en varios momentos, tanto en el momento que estás programando, como en el momento que estás compilando, como en el momento que estás generando el empaquetado, te puede dar esa información. Incluso se generan reportes que, en mi caso, por ejemplo, nos pedían un porcentaje de cobertura de un porcentaje tal. Entonces, dentro del review, nosotros teníamos que mostrar los reportes de Sonar indicando si la cobertura se cumplía. Entonces, en diferentes momentos, diferentes herramientas pueden ayudarnos a hacer la ejecución de esas pruebas caja blancas para darnos información de valor sobre la calidad de nuestro código. Las pruebas del ciclo abarcan desde la etapa de desarrollo inicial hasta el mantenimiento. Por ejemplo, la validación de funciones en diferentes versiones del software. A medida que sí. Gracias a ti, Jonathan, por preguntar. Me parece excelente que además no todas las herramientas las conocemos. Eso también les va a pasar a ustedes. En algún momento hay herramientas que empiezan a deprecarse o que son más populares que otras. Entonces, esto nos da información valiosa sobre qué se está utilizando en el mercado o qué han utilizado ustedes y eso a mí me genera valor. Aquí aprendemos todos un poco. Entonces, si tenemos una versión de software a medida que se implementan nuevas características, aseguramos que el código anterior siga funcionando correctamente. Y eso hablamos del ciclo de vida, hemos hablado de conceptos asociados como lo son las pruebas de regresión. Si yo primero desarrollé mi módulo de login y luego voy a desarrollar mi módulo de facturación, cuando yo haga las pruebas unitarias del módulo de validación de facturación, yo debo estar seguro que se corren las pruebas unitarias del módulo de login para que no se haya roto nada. Entonces, eso me habla del ciclo, de cómo esto empieza a ser cíclico y lo que hacemos es que van creciendo las cantidades de pruebas y la ejecución de las pruebas. Ejemplo práctico. Un caso práctico puede ser que de una aplicación bancaria donde se aprueba el proceso de transferencia de fondos, cada parte del código se maneja de la entrada del usuario, la lógica de aprobación y la actualización del saldo se prueba para asegurar el funcionamiento correcto. ¿Qué hora es? Por allí alguien me decía. Ajá, Jonathan, que es el que trabaja a las 9, ¿no? Se retira chévere, igual la grabación queda en el aula virtual. Entonces, ahí fíjense que hay varios pasos y cada uno debe tener pruebas diferentes que se van sumando a mi IC y mi ID, a mi integración continua. En mi integración continua valido que tengo las pruebas unitarias de eso, en mi despliegue continuo valido que todas esas hayan pasado y eso es un ejemplo práctico de cómo esto va acumulándose la prueba. Entonces, ¿qué significa calidad de código? Se refiere a la medida en que el código cumple con los estándares y los requisitos establecidos para la funcionalidad de software. Podemos configurar reglas dentro de mi diferentes software que verifican mi caja blanca, reglas de código, eficiencia de software, un código de alta calidad es fácil de entender, modificar y mantener y tiene menos errores y vulnerabilidades. De hecho, herramientas como Sonar validan las vulnerabilidades del código, hacen warning de las librerías. Un buen código implica en gran medida que el software es fácil de leer y mantener y extender y se traduce en un código que sigue convenciones y estándares de la industria. Vimos algunos patrones como el factory, el notification, entre otros, ¿verdad? Y se comprende con facilidad. Por ahí un autor decía que un buen código
Es como una carta de amor, una carta que se entiende y se lee. ¿Por qué? Porque vamos colocando nombres de métodos, de variables que sean entendidas por cualquiera, pueda leerla, que en una página tenga, no tenga que ser más de 2 pages para poder ver una clase completa, un componente completo, un bloque de código completo, que sean funciones que se llaman y al final se convierten en una estructura que es legible y que además de eso es sencilla de entender. Que incluso una persona que no sea programador, si tenemos una mnemotecnia de que escribimos ese código con, digamos, de una manera clara, como, no sé, get login, login successful, digamos, si vemos una serie de instrucciones, la podemos leer y más o menos tenemos una idea de qué hace ese código. La calidad de código, por supuesto, es crucial para el desarrollo de software porque impacta el rendimiento y la escalabilidad de producto. Un código de calidad reduce el tiempo de mantenimiento y mejora la satisfacción del cliente y garantiza que los errores se resuelvan rápido y se implementen nuevas funcionalidades con facilidad. Si yo tengo a un desarrollador y le digo, por favor, haz la actualización de este código, si no es un código entendible que pueda ser transferible, nos toma más el análisis para poder implementar nuevas funcionalidades. Por eso es tan importante que nuestro código cumpla con ciertos patrones y sea de alguna manera. No todos programamos igual, todos tenemos una lógica de programación diferente, pero sí pensamos que esto lo va a leer un tercero, programamos de una forma que sea más clara para dar la facilidad al mantenimiento. ¿Cuáles son las características del código de calidad? Por supuesto, la simplicidad, la eficiencia, las pruebas, todos tienen sus tests y la documentación que puede hacerse dentro de mi propio código para facilitar el trabajo de otros desarrolladores y permitir revisiones más efectivas y rápidas. Tampoco debemos abusar de cosas como la documentación. Poner una línea de un comentario en cada línea de código ya es, digamos, un buen código si tenemos el nombre de variables adecuadas, el nombre de métodos adecuadas, ya habla por sí mismo, ¿ok? Y la documentación o comentarios en esa parte de mi código es más del proceso como tal que de lo que hace el código. Código bien estructurado es aquel que sigue un patrón lógico y organiza las funciones y clases de manera efectiva. Nos mejora la legibilidad, no solo mejora la legibilidad, sino también la simplicidad y depuración. Simplicidad, depuración, integración y corrección de errores. Esto es lo que validamos cuando hacemos un código review. Validamos, mire, esto no se entiende, esto puedes dividirlo en 2 funciones, esto debería ser una sola función, aquí podemos utilizar polimorfismo, tiene demasiados comentarios, esto está muy pesado, esto tiene un código, una función demasiado larga, la función no dice lo que hace cuando no es descriptiva. También validamos el uso de comentarios porque los comentarios ayudan a los desarrolladores a entender el propósito y el funcionamiento del código, mientras que una buena documentación proporciona una guía completa. Incluso existen software que en base a la documentación, utilizando ciertos tags, me generan los documentos finales para entregar manuales de sistema. ¿Ok? Como es el caso de los Java. La prueba y validación del código, por supuesto que involucra la ejecución de pruebas unitarias, evaluar sesiones específicas de código, hacer pruebas de integración, garantizan que funcionen correctamente y ayudan a identificar errores antes de que lleguemos a producción. ¿Cuáles son los principios que debemos considerar? Solid. Single Responsibility, principio. Open Close, principio. List Code, Substitute, principio. Interface Segregation, principio. Dependencia, inversión, principio. Y aplicar todos estos principios a la mejora de calidad y eficiencia de código. ¿A qué se refiere esto? Funciones pequeñas, simples, que manejen una responsabilidad. Si hay en un ejemplo de la calculadora que usamos antes, esto también lo hemos tocado, hay otros principios que es el INVEST. ¿Se acuerdan del INVEST? Bueno, está muy asociado. Eh,
Si la función es sumar, multiplicar, dividir, deben estar separados. Cada función debe tener su propia responsabilidad. Open y close. Abro y cierro todos mis objetos o mis elementos dentro de mi función privada. Abre, utiliza, cierra. List go, sustituto el principio. Podría manejar la sustitución de funciones utilizando polimorfismo, por ejemplo, de manera sencilla. Interfaz. Hay una segregación, digamos, a nivel de, esto es cuando programamos en orientado a objeto. La lógica se separa, lo que es la parte visual de la parte de la lógica del negocio, y hay un intermedio que la implementación, la interfaz me dice cuáles son esas dependencias. Entonces, la dependencia y dentro de lo que es la herencia es relevante para no tener código duplicado, para poder darle la responsabilidad y para poder implementar de manera limpia. ¿Ok? La refactorización continua. Siempre quedamos con esa sensación de que yo pude haber hecho esto mejor, esto lo pude haber mejorado. La refactorización nos lleva a esto. Vimos TDD. Es una metodología que nos ayuda a trabajar en base a la refactorización, que es una práctica de revisar ese código, de ver cómo podemos mejorar ese código, si existen cambios de funcionalidades, reutilizar el código para simplificarlo, para hacerlo legible, para eliminar redundancia y y programar sesiones de refactorización en mi código. Son deuda técnica que debo tener dentro de mi backlog para siempre estar a lo largo del tiempo, mantener una calidad de ese código. Revisiones entre pares, esta práctica la vamos a hacer, la hemos explicado en varias oportunidades y esto nos garantiza que se detecten y soluciones de errores porque muchas veces o en oportunidades como un programador yo me adueño de mi código, pero a veces mi práctica es tan automática que tal vez un compañero puede ver cosas que yo no estoy viendo y por eso es importante este tipo de práctica. Antes de hacer la aprobación de... bueno, fíjense que aquí está el listener, lo que hablaba, que teóricamente lo he visto, no lo he visto en la práctica. El listener para JavaScript y JSK ayuda a identificar y corregir problemas de tu código JavaScript, tal cual como él lo comentaba. Y son analizadores estáticos porque ni siquiera es corriendo, no es en modo run, es en modo estático, analiza el código para ejecutarlo para detectar problemas potenciales. Listener es el concepto como tal. Es el LINS, que es lo que comentaba por allí Jonathan, es una herramienta, pero propia para JavaScript y JSX. Entonces, dependiendo del lenguaje de programación, hay diferentes herramientas. Por ejemplo, Plin es es el lister para Python y analiza el código en busca de errores, código obsoleto, problemas de estilo. Hay otro llamado Flake, que también es un lister, pero también es para Python. O Rubocop, que es para Ruby. O Slidelink, que es un listener para CSS. O PHP CS, que es para, que es para trabajar con PHP. Entonces, todas esas herramientas ayudan a evaluar mi código a nivel estático, a nivel de caja blanca, como lo hace, por ejemplo, un code review, es en código estático, sin la corrida de la aplicación. Ahora, en integración continua, sabemos que IC es la combinación del código, nos ayuda o como práctica a que combinemos esa revisión de código frecuente con esa caja blanca y que empleemos herramientas de automatización para ejecutar pruebas de validación cada vez que se realice una integración. Esto permite detectar errores y rápidas mejoras. Entonces, eso nos genera informes. Cada prueba caja blanca nos genera esos informes que luego podemos analizar para mejorar nuestro código y no integrar cosas que tengan problemas de calidad, ¿ok? Ese código. Los entornos de desarrollo y gestión de versiones nos ayudan también a ello con versiones, con Git, y esto ya lo hemos trabajado y lo trabajamos en proyecto, lo trabajamos en ATI 1 y bueno, la idea es que podamos llevar cambios y revertir modificaciones defectuosas y agregar códigos confiables y para eso sirven.
Entonces, el concepto de pruebas de cobertura son un conjunto de técnicas utilizadas para medir qué parte del código fuente son ejecutadas durante la prueba. Pues hay coberturas de diferentes tipos, como de línea, como de ramas, como de condiciones, y ahí vamos a ayudar a identificar áreas del código que no se han probado adecuadamente, porque el objetivo principal es identificar esas áreas para identificar código muerto y en tal caso eh, que, o puede ser que la prueba no haya pasado por esa rama, o puede ser que mi código no haya utilizado esa rama. Entonces, si es la segunda, es crear la cobertura de la prueba, ampliarla. Si es la primera, si es la segunda, perdón, es limpiar ese código que no estoy utilizando. Y si es la primera, es ampliar la cobertura de la prueba, creando nuevas pruebas unitarias o pruebas para ese código no probado. ¿Cuál es la importancia en el desarrollo de software de la prueba de cobertura? Bueno, evidentemente reduce los riesgos porque estamos dándole confianza al producto final, probando cada uno de los elementos que integran mi código. ¿Cuáles son los tipos de cobertura? Existen coberturas de ramas de camino, como lo acabo de mencionar, coberturas de línea. Entonces, cada uno ofrece perspectivas diferentes sobre el tipo de prueba y las preguntas. ¿Cuál es la cobertura de línea? Mide el porcentaje de líneas de código que han sido ejecutadas para la prueba. Es una de las formas más simples de evaluación y ayuda a identificar el código no alcanzado. ¿Ok? Entonces, si hay 1000 líneas, yo probé 800 o mi código llegó a 800 líneas de código, bueno, el 80%. Entonces, eso es línea a línea. La de rama, por su parte, se evalúa las decisiones en el código. Ramas de estructura de control deberían ser ejecutadas al menos una vez durante la prueba. Caso de los factory. Bueno, tengo el caso en que el empleado está activo o desactivo o es jubilado, entonces probé todas las ramas de esa estructura, entonces eso es un tipo de cobertura en ramas. Las de camino, las técnicas más complejas que miden cuántos caminos posibles a través del código ha sido ejecutada, esto incluye la evaluación de todas las posibles combinaciones de la decisión. Ahí hay diferentes escenarios porque ahí hablamos ya de una prueba en la cual se involucran diversos componentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la de línea. Un ejemplo podría incluir un conjunto de pruebas unitarias escritas para la función que se realiza un cálculo matemático. Si se tienen 10 líneas y 8 líneas son ejecutadas, un 80%. De la de rama. Bueno, probamos que las condiciones verdaderas como falsas se evalúen. Por ejemplo, si la función tiene tres ramas y se evalúan todas las pruebas, se obtendría un 100% de cobertura. Si un el es, en el caso de un desarrollo donde tengamos un patrón de factory, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son las herramientas más populares para medir cobertura? Bueno, tenemos como Instalbo, Jacob, Crover. Estas herramientas proporcionan informes detallados sobre la cobertura de software utilizadas en diferentes lenguajes de programación para asegurar que las pruebas sean selectivas. Evidentemente, si no tenemos la integración de estas pruebas de integración continua y de despliegue continuo, continuous integration, continuous deployment, no estamos cumpliendo el ciclo completo. Esto asegura que el código siempre se someta a las pruebas y que la calidad se mantiene a lo largo del tiempo. Siempre las reejecutamos. ¿Ok? Comparación de herramientas de cobertura. Es importante comparar herramientas de cobertura en función a sus características. Fácil de uso, compatibilidad con mi sistema y con mi lenguaje de desarrollo. Herramientas como SonarQube ofrecen coberturas y análisis complejos para esa cobertura más ligera. ¿Cómo implementar pruebas de cobertura efectiva? Para implementar pruebas de cobertura efectiva es crucial definir tipos de coberturas que se medirán, establecer estándares de cobertura mínima y máxima. Eso está asociado con el DOM, recuerdan el concepto de estoy listo para el greedy y el DOM, de que me identifica cuál va a ser mi porcentaje requerido dentro de mi código para facilitar el seguimiento de la calidad de mi código. ¿Cuáles son los errores comunes? Centrarse únicamente en aumentar porcentaje de cobertura sin considerar la calidad de la prueba. Otros errores es no revisar y actualizar las pruebas regularmente a medida que el código evoluciona y cambia. Es decir, que si yo tengo un 80%, pero sigo sin crear pruebas unitarias y desarrollo 5 componentes nuevos, ya dejo de ser 80%. ¿Ok? Entonces es un trabajo por eso que se hace en pares. Cada vez que voy creando nuevos features, voy creando nuevas pruebas unitarias.
pruebas unitarias, pruebas caja blanca. Voy configurando y corriendo mis herramientas automáticas como SonarQube para validar mi cobertura. La revisión y análisis de resultados de la prueba de cobertura debe ser parte del proceso de desarrollo. Analizar los informes de cobertura ayudan a identificar áreas críticas y tomar decisiones mejoradas e informadas. Fíjense que lo que les decía, dentro de uno de mis reviews, nosotros teníamos que mostrar sprint a sprint el informe de SonarQube con el porcentaje de evolución de mis pruebas unitarias. Ahora, ¿qué es un plugin? Un plugin es un componente de software que se puede añadir a una aplicación principal para extender funcionalidad. En el contexto de pruebas caja blanca, existen plugins para ayudar a la automatización y facilitar el proceso de prueba. Funcionalidad de prueba de caja blanca. El plugin de pruebas de caja blanca permite al desarrollador realizar análisis de seguridad, auditoría y código antes incluso de llegar al código de review, facilitando la identificación. Cada vez que yo hago la integración de mi rama, voy haciendo esa corrida y el mismo plugin me puede identificar problemas en el camino mientras yo estoy agregando código. ¿Cuáles son sus beneficios? Aumentar la productividad del desarrollo, proporciona herramientas para facilitar el trabajo, permite el acceso de funcionalidades avanzadas para no construirla desde cero, además facilita la colaboración de los equipos en entornos de prueba. ¿Cuáles son los plugins de calidad populares? Bueno, LS-Link para código para JavaScript, como lo mencionó Jonathan, aunque no lo he probado directamente, SonarQube, Shermat, TM, esta ayuda a que el código estático sea verificado y sea desplegado. Se integra fácilmente con los entornos de desarrollo en los videos que les mostré. Y bueno, por ejemplo, SonarQube, como les he comentado en varias oportunidades, el código abierto, proporciona análisis estáticos del código para detectar problemas de calidad y seguridad. Ofrece una interfaz de usuario amigable y una amplia gama de reglas personalizables. El S-Link, como lo mencionaba por ahí Jonathan, es para JavaScript, ayuda a mantener el código limpio y consistente, siguiendo las mejores prácticas de programación. Es altamente configurable y se integra bien con entornos de desarrollo. ShareMars es una solución comercial que se especializa en análisis estático de código en busca de vulnerabilidades de seguridad. Entonces también es importante que hay diferentes tipos de plugin. Unos se enfocan en la calidad de tu código, otro en vulnerabilidades, evaluando las librerías para identificar si existen alguna observación o warning de que tenemos que hacer actualizaciones. PMD es una herramienta de código abierto que se utiliza para Java y C++ y ofrece reglas predeterminadas y personalizables para validar la calidad del código. Plugin de seguridad. Proporcionan simulaciones de ataques en tiempo real, permiten el desarrollo, probar la seguridad de sus aplicaciones de manera efectiva. Y ahí tenemos a Picus, a Simulate, a Attack y a Verodin. Cada una se puede utilizar en diferentes contextos. Por ejemplo, Picus es plataforma de simulación de brechas y ataques que permite al desarrollador probar seguridad de aplicaciones mediante simulaciones de amenaza cibernética. Mientras Simulate permite simular ataques en tiempo real o IQ permite realizar pruebas de seguridad continua y automatizadas. También simula ataques y da detalles sobre las debilidades identificadas, mientras Verodin facilita la simulación de ataques cibernéticos y evalúa la postura de seguridad de una organización y generando informes de vulnerabilidad. Plugin de gestión deben estar combinados. Después que usted hace esas pruebas, genera informes, por supuesto que va a utilizar herramientas como Trello, como Asana, como Chutdep o como Monday para poder integrarlos con el seguimiento de tareas relacionadas a esas pruebas. ¿Ok? Entonces, existen plugins en Jira donde usted puede hacer el seguimiento de esas tareas según esos resultados. Instrumentos de análisis estático permiten examinar el código fuente sin ejecutarlo y detectar vulnerabilidades y cumplir estándares de codificación. Entonces, estos ya hemos hablado de Sonar, de CheckStyle, que analizan esa mejora del código, ¿ok? Porque cada vez que hacemos en nuestro entorno,
vamos a hacer ese análisis estático. Y sugieren esas mejoras también. Eso permiten, también identifican, hacen sugerencias estos software que podemos instalar como plugin dentro de mi IDE para revisar mi código. Framework de pruebas unitarias facilitan la creación de ejecución de pruebas unitarias e individual de código. Estas herramientas permiten verificar que cada parte funcione correctamente. Las herramientas de cobertura de código también validan esto, validan que aseguran junto a las pruebas unitarias, a la cobertura, validan que el código y las herramientas y la cobertura miden la efectividad de la prueba. Las pruebas unitarias, como sabemos, permiten evaluar parte del código que ha sido ejecutado y para no, por ejemplo, puedes usar JTest como moca, como moca dependiendo de tus preferencias y necesidades y para los end-to-end puedes incluir Cypress, que es la que vamos a utilizar para proyecto. Entonces, ¿qué herramientas existen para hacer pruebas de caja blanca según el lenguaje? Existen varias herramientas para realizar pruebas caja blanca dependiendo de con qué vamos a trabajar. Por ejemplo, este es multiplataforma, el SonarQube, análisis estático de código, JUnit para Java, y este es para JavaScript, PHP, PHP Unit, PHP MD, multiplataforma, SLITED para JavaScript, Shermat para es multiplataforma, Cypress para JavaScript, GT para C++, Node para .NET Mocha, JavaScript Shell, JavaScript Shell, digamos para JavaScript hay varias. Y hay unas que se recomiendan, unas más que otras. Por ejemplo, para los frameworks de Angular, JetTest es la que es una de las recomendadas. Así como para los otros React y para Vue también tenemos herramientas que podemos utilizar. En general, ¿cuál es el objetivo de poder tener pruebas unitarias, de pruebas de caja blanca? Montarlo en un pipeline. Un pipeline es un conjunto de procesos, esto lo conocimos, lo vimos en API 1, donde el software es un conjunto de procesos, de pasos, de etapas, donde combinamos diferentes, por ejemplo, Docker files en un Docker Compose y luego en el pipeline hacemos la llamada a esto. Establecemos un flujo claro de trabajos que permiten la automatización y optimizar el desarrollo. Los pipelines se dividen en la parte del despliegue, donde monto toda la configuración de mi desarrollo, y la parte de las pruebas que se ejecutan sobre ese despliegue, que pueden ser, dentro del mismo despliegue puedo tener las pruebas unitarias previas que forman parte del código, pero puedo tener entonces un stage, un proceso donde haga las pruebas en tu end y luego otro stage donde haga las pruebas a API y otro stage donde haga las pruebas de rendimiento o un stage que haga combinadas las pruebas de API y end-to-end en un solo proceso, pero lo ideal es como dividirlo en pasos como lo hemos visto en desarrollos anteriores. ¿Cuál es la función del desarrollo de software? En el desarrollo de software, un pipeline es esencial para la integración de CI y CD, facilita la automatización. El pipeline va creciendo también con el tiempo. Si, por ejemplo, primero inicié con una prueba unitaria y creo más componentes y sigo creando nuevas pruebas unitarias, mi pipeline también se alimenta. Ya no es una, sino las N que voy creando por cada uno de los componentes por los módulos que voy integrando a mi software. Y es importante que se integren y se liberen de manera eficaz para minimizar los errores y facilitando el trabajo en equipo. La tipología del pipeline, bueno, existen diversas tipologías. Este es un concepto que no habíamos visto, pero que se refiere a que en la construcción del software tenemos el de desarrollo de software, el de la construcción del software, el que se enfoca en la integración de múltiples componentes de código, la de datos, la de grandes volúmenes de datos, la de machine learning, incluso la de prueba y de trabajo de entrenamiento, como hemos visto. Hay diferentes tipos. Ahora, ¿cómo integramos eso con lo que son los stat asterisco n? Las cajas blancas son utilizables para validar las interacciones entre estos componentes. Las pruebas caja blanca se aseguran en las funciones de backend y de frontend se comuniquen correctamente, lo que es crucial para aplicar basadas en datos. Y a su vez los pipelines se van integrando con cada uno de estas pruebas, ¿no? Un pipeline es un conjunto de caja blanca entre todo lo que podemos integrar, que se integran y que pueden ser hechos con herramientas que son compatibles con mi stack de desarrollo.
Un ejemplo, por ejemplo, u otro ejemplo, podemos en Median tener verificación de rutas en Express, podemos manejar errores en Node, podemos hacer el aseguramiento de directivas de framework de componentes como se espera. Estas son pruebas caja blancas que se hacen en Median y que podemos incluir dentro de mi pipeline. Esto también, estos casos permiten que el desarrollador a lo largo pueda asegurar la calidad de cada componente. Entonces se entiende la combinación entre caja blanca, entre pipeline y entre las diferentes herramientas para las pruebas. ¿Alguna duda? Se entiende que algunas de estas las vamos a diseñar dentro de nuestro, que vamos a hacer un pipeline para hacer pruebas con Cypress end-to-end, que vamos a tener, vamos a estudiar APIs y qué es lo que vamos a integrar y que cada módulo que están ahorita trabajando. Ahorita tienen se han centrado en hacer el diseño de un requisito. Ese requisito lo vamos a ir rotando para hacer diferentes tipos de pruebas que incluyen instalar y crear los Docker para poder montar ahí el software y luego eh, Oscar, orquestar esos mini componentes en un pipeline que va a ir alimentándose con cada uno de los tipos de pruebas que vamos a desarrollar. Ese es el objetivo final, chicos. Y bueno, ahí está la documentación, un poco más de la documentación. Van a trabajar bueno, con herramientas con TyPe para poder compilar TypeScript o según JavaScript, según los frameworks que estén trabajando. Y bueno, eso sería todo hasta el momento. Si no hay dudas, nos vemos en la siguiente clase. Gracias a todos. Déjenme cerrar si hay dudas.